Pues yo en realidad nunca me di cuenta de que a Mateo, ¿no?, había algo, ¿no?, en su desarrollo. Los signos y los síntomas pueden aparecer y haber un solapamiento en ellos, ¿no?, en distintos pacientes o en el mismo paciente y presentar distintos trastornos del neurodesarrollo a la vez. Pero obviamente lo primero que hicimos al llegar a casa es buscar en una cosa que no se debe buscar, que es en Google, y te aparece la palabra autismo en grande, ¿no? Esto es toda la vida. Y yo dije, ¿cómo? O sea, ahora se diagnostica más TEA a expensas de diagnosticar menos discapacidad intelectual, porque la discapacidad intelectual es un término más estigmatizante para la familia. Yo, de hecho, cuando recibí el diagnóstico, yo con la palabra retraso madurativo me desmayé. Ahora lo raro es no tenerlo, es decir, un 25% de los niños va a ser diagnosticado algún trastorno del neurodesarrollo. Pues esto es un vagar por el desierto como madre. Que el autismo tiene una base genética es evidente. Claro, hay muchas niñas que crecen sin tener un diagnóstico siendo autistas. ¿Cuáles son tus dificultades? Yo corro y a mí me cansa mucho más estar en un cumpleaños, teniendo que estar saludando a gente. Tener una máscara que te haga pasar desapercibido llega un momento en el que explotas. Para mí también es importante que tú, como madre, eduques a tu hijo para que acepte la neurodiversidad. Siempre que lo veo lloro. No me extraña, si yo lloré cuando lo vi también. Empieza esa alerta en el centro escolar y al final vuelve al centro escolar casi sin diagnóstico. Explícanos esto. ¿Qué importancia tiene, Adrián, un diagnóstico temprano en niños, ¿no? Toda. ¿Tú has tenido miedo a que tu hijo sea feliz? Cuando el mundo se vuelva gigante y no sepas dónde quedarte, yo estaré ahí. Yo estaré ahí. Bienvenidas y bienvenidos a La Voz de Mamá, a un nuevo episodio y un episodio que está dedicado a Noemí, a Hugo, Sole, Sara, Rosa y Eduardo. Son papás y mamás a los que un diagnóstico de TEA, TDA o TDAH les cambia la vida y por eso así se llama este episodio, el diagnóstico que lo cambia todo. Noemí Navarro, creadora de contenido y fundadora de Madre TEA, ¿qué tal? Gracias por estar aquí. Gracias a ti. Y doctor Adrián García Ron, neuropediatra del Hospital Clínico San Carlos, profesor de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid y además tiene tiempo para formar parte de la unidad de neurodesarrollo de BIMAM Madrid. ¿Qué tal, doctor Adrián? Muy bien, muchas gracias por invitarme. No, gracias a vosotros por estar aquí. Me hace mucha ilusión hablar de esto y tratar este tema. Y por eso me gustaría compartir con vosotros y con todos los papás y mamás que nos están escuchando un testimonio que a mí me ha ayudado muchísimo a entenderlo todo, me ha despertado algo y por ello he decidido dar visibilidad a todo esto. Os voy a leer una carta que me ha llegado a La Voz de Mamá, ¿vale? No para, molesta, pega. Era señalado por sus compañeros e incluso comentado en el maravilloso grupo de WhatsApp de padres del colegio. Me sentía señalada, juzgada, mala madre. Una madre joven e irresponsable que no sabía educar a su hijo. ¿Para qué eres madre si no eres capaz de controlar a tu hijo? Fue entonces cuando en el colegio nos dijeron que mi hijo podía tener algo, que había que hacerle una valoración. Lo llevamos a todos los especialistas que nos iban recomendando, psicólogos, neurólogos, psiquiatras. Mis tardes las pasaba metida en el coche llevando a mi pequeño a un lado y a otro, esperando que saliera de la consulta. Llegamos a un punto de desesperación, cuando una de las psicólogas que lo trataba nos dijo que ella ya no podía hacer nada más por él. Y después de haber invertido tanto tiempo y tanto dinero, ya no podía seguir tratándolo. Todo eran decepciones. En el Crevcovi le dieron un 20% de discapacidad. Eso y nada era lo mismo. Parecía que nadie me creía cuando les decía que mi niño necesitaba ayuda. Entonces decidí apostar por el Hospital Niño Jesús. Intenté pedir cita por los medios convencionales, pero había sido imposible. Así que decidí presentarme personalmente allí. Llorando, desesperada, le supliqué a la recepcionista que me dieran cita con salud mental. No era el procedimiento y no me la querían dar, pero algo hizo clic en la mente de aquella mujer. Yo no sé si fue la desesperación, mis lágrimas, pero ella accedió y me dio una cita. Tras la primera consulta con una de las mejores psiquiatras infantiles de Madrid, mi niño entró en el programa de aula para niños, donde en lugar de ir al colegio, iría al hospital cada día y estaría en observación y tratamiento con otros niños. Estuvo 5 meses allí. Tuve que pedir muchos favores en el trabajo, que me cambiaran el horario y con la ayuda de mi padre y de mi hermano poder llevar y recoger a mi niño del hospital. Después de ese tiempo nos dieron el diagnóstico. Trastorno déficit de atención, hiperactividad y trastorno negativista desafiante. Dicen que no se debe etiquetar a los niños, pero para mí, después de estar tantos años peleando, fue como quitarme una mochila llena de piedras y de prejuicios. La culpa no es tuya.
No eres mala madre. Tu hijo tiene una condición biológica que le hace comportarse así. No es culpa tuya. No eres mala madre. Hoy en día mi niño tiene 11 años. Sigue yendo a terapia en la Seguridad Social y aunque no con la frecuencia que nos gustaría. Está en el programa de alumnos con necesidades educativas del colegio y estamos acompañados por grandes profesionales en su día a día. Y aunque sigue demandando mucho más esfuerzo y atención que cualquiera de sus hermanos, veo que es un niño maravilloso, que va muy bien en el cole y que tiene muchos amigos. Está a punto de dar ese salto a secundaria que tanto miedo nos da. Sabemos que cualquier etapa que con un niño supone un gran esfuerzo, con él ese esfuerzo se multiplica por 100. Pero hoy puedo decir que estoy orgullosa de haber luchado tantos años por mi hijo, porque me escucharan, por haber encontrado buenos especialistas que nos siguen ayudando a día de hoy y de seguir luchando. Y aunque cada día es una nueva batalla con un niño como él no puede tener ninguna duda de que su mamá estará siempre a su lado para ayudarle y acompañarle en cada etapa de su vida. Bueno, pues yo no puedo hablar ahora mismo ya. Es que la entiendo mucho. Es que la entiendo muchísimo. Todo lo que has dicho. No quería empezar así, fíjate. No, esto ha sido una sorpresa, ¿eh? Madre mía. Wow. A ver, vamos a respirar, ¿no? Es que, claro, es una carta que yo de verdad no puedo agradecer más a esta mamá que me ha escrito esta carta y ha abierto su corazón y ha contado todo esto. A ver, ¿el diagnóstico de tu niño, Noemí, es diferente? No tiene nada... O sea, con ella me siento identificada en algunas cosas, en otras cosas no, pero es diferente. Mateo es autista y es diferente, ¿no? No controlo muy bien cuáles son las dificultades, pero en los sentimientos de ella sí, me siento súper identificada. Vale, respira, tranquila, sí. Es que normal, esta emoción. Yo quiero que, para que quede súper claro, primero, Adrián, que nos expliques y diferenciemos un poco todos. Primero, ¿qué es el autismo y qué es el trastorno por déficit de atención, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad? Quiero que quede muy claro el concepto, primero. Bueno, quedar claro el concepto es complicado porque son conceptos que incluso a veces se van a solapar, porque al final ambos son trastornos del neurodesarrollo. Y cuando hablamos de neurodesarrollo tenemos que tener claro que el cerebro no es algo compartimentalizado, que cada área tiene una cosa concreta, ¿no? Sino que al final todo esto son redes neuronales y por tanto los signos y los síntomas pueden aparecer y haber un solapamiento en ellos, ¿no? En distintos pacientes o en el mismo paciente y presentar distintos trastornos del neurodesarrollo a la vez. Entonces, esto lo tenemos que dar como un abordaje, por así decirlo, como algo en un espectro, ¿no? Un constructo que llamemos trastorno por déficit de atención y hiperactividad o trastorno del espectro autista, que al final son como términos en paraguas, ¿no? Que van a envolver a un grupo muy heterogéneo de niños que van a tener pues, una sintomatología muy variable, una causa muy variable de sus problemas y un pronóstico también muy variable, pero que van a compartir una serie de signos y síntomas comunes, ¿no? Que en el caso del trastorno del espectro autista fundamentalmente pues va a ser una afectación en todo lo que llamamos la reciprocidad social y emocional, que se va a caracterizar por una afectación a nivel del lenguaje, tanto verbal como no verbal, como un patrón anormal a la hora de establecer pues, unas relaciones sociales que consideremos como algo típico, ¿no? Desde el punto de vista neurológico o estandarizadas a lo que nosotros consideramos como algo normal, ¿no? Y además van a tener un patrón de conducta repetitivo y estereotipado que se puede manifestar de distintas formas, ¿no? No solamente desde el punto de vista de una conducta repetitiva o de unos intereses muy restringidos, sino incluso con un perfil, por así decirlo, sensorial característico que tienen y con una manera de sentir las cosas diferentes, ¿no? Que da un signo y un síntoma característico que es la disregulación emocional y que puede ser compartida por muchos trastornos del neurodesarrollo. Y en el caso del trastorno por déficit de atención y hiperactividad vuelve a ser lo mismo, es decir, vuelve a envolver a un grupo muy variado de niños. Al final no hay dos exactamente iguales, aunque compartan el mismo diagnóstico y que van a tener una sintomatología nuclear característica que se va a basar fundamentalmente en 3 síntomas típicos, que va a ser una afectación a nivel atencional, una afectación a nivel conductual relacionada con la hiperactividad y luego una parte relacionada con la afectación en cuanto al control del impulso, ¿no? Pero que igual
es muy difícil ver un trastorno puro. Al final, todos los trastornos del neurodesarrollo comparten una misma base neurobiológica, de tal manera que tú puedes tener pacientes que van a tener rasgos de distintos tipos de trastornos, o sea, de distintos trastornos del neurodesarrollo, por así decirlo. Y distintos grados, ¿no? Esto es muy importante. Hay distintos grados en cualquiera de las situaciones. En el caso del trastorno del espectro autista, si nos ponemos puristas en cuanto a los diagnósticos, sí hay una graduación. En el caso del trastorno por déficit de atención y hiperactividad, no hay una graduación en cuanto a que un trastorno sea más o menos grave, sino que lo que marca la gravedad es el impacto que tiene en el funcionamiento diario, ¿vale? Mientras que en el trastorno del espectro autista sí que establecemos 3 grados fundamentales, el 1, 2 y 3, que va de menor afectación a mayor afectación y teniendo en cuenta 2 áreas fundamentales del desarrollo, que va a ser la parte verbal y la parte de la socialización, ¿no? En esta carta, esta mamá nos hablaba un poco de un poco todo el proceso. Ella ha contado su historia muy resumida y hay varias etapas, ¿no? La primera etapa, digamos, es ese diagnóstico. Cuando lo recibes, pero todo viene de antes. Empiezas a notar cosas, imagino. Noemí, ¿cuál es tu historia? ¿Cómo empieza todo en vuestra situación? Pues yo en realidad nunca me di cuenta de que a Mateo, ¿no?, había algo, ¿no?, en su desarrollo. Yo he sido siempre una niña muy independiente y pensaba que mi hijo lo había heredado. Luego me di cuenta que ha heredado otras cosas, obviamente. Era un niño muy independiente, era un niño que cuando le dejábamos en la escuela infantil, pues no echaba en falta, y cuando yo regresaba por él, pues bueno, le daba un poco igual y yo decía, bueno, pues será que se lo pasa muy bien aquí, ¿no? Madre primeriza, no tenía alrededor nada con que comparar si ese era el desarrollo estándar, ¿no? O no. Hasta que con unos 7, 8 meses desde la escuela infantil, pues me dijeron que miráramos a ver si tenía algún tipo de problema auditivo, ¿no? Yo nunca entendí por qué aquello, ¿no? Decían, no, es que no responde bien a su nombre y demás. Fuimos al otorrino. Obviamente yo pensé que la profesora tenía algo contra mi hijo de 7 meses. Ya ves tú que puede tener una profesora, ¿no? Luego lo entendí. Fuimos al otorrino, el niño estaba bien, y cuando las pruebas auditivas estuvieron bien, el diagnóstico fue bueno, nos dijeron que fuéramos a revisar la vista porque parecía que no enfocaba, ¿no? Ya nos estábamos acercando en torno al año. Y decía, pero bueno, ¿qué le pasa a esta profesora con mi hijo? O sea, no estoy entendiendo nada. Fuimos a que le vieran la vista y estaba todo correcto. Entonces, luego me he dado cuenta que en realidad eso es un protocolo que existe, ¿no? Porque hay que descartar primero que sea algo físico, ¿no?, lo que les esté imposibilitando mantener esa relación social o ese desarrollo, ¿no? Cuando todo esto estaba bien, Mateo tenía aproximadamente unos 16 meses, un poquito menos de año y medio. Yo recuerdo que me sentaron la profesora de Mateo y me dijo, a ver, tenemos que hablar. Vamos a hacer una reunión con atención temprana. Yo era la primera vez en mi vida que escuchaba atención temprana, no sabía ni para qué existía. Yo estaba embarazada ya de mi segunda hija y recuerdo que nos sentaron, tanto a papá de Mateo como a mí, pues los profesionales que había allí, y nos dijeron que, bueno, nos hicieron algunas preguntas, ¿no? Luego me he dado cuenta que aquello realmente también entra en un protocolo, es un test que se llama MChat, que te hacen preguntas que yo no entendía muy bien. A mí me preguntaban si mi hijo señalaba. Yo decía, pero qué importante será que mi hijo señale o no, o si mi hijo, cuando yo sonreía con él sonreía conmigo, si me miraba a la cara para señalar algún objeto y demás. Y claro, cuando hay más síes que noes en ese test, es cuando saltan las alarmas, ¿no? De aquella nosotros no teníamos diagnóstico de autismo, a nosotros nos dijeron que era un retraso madurativo. Pero obviamente lo primero que hicimos al llegar a casa es buscar en una cosa que no se debe buscar, que es en Google, y lo primero que pusimos es mi hijo no responde a su nombre, que era una de las preguntas que nos hicieron, y te aparece la palabra autismo en grande, ¿no? Pues ahí te das un susto grande porque no entiendes muy bien qué está pasando. Yo recuerdo que estaba embarazada y nadie me confirmaba que era lo que tenía mi hijo, pero sí me dijeron que debía... Claro, estabas embarazada de tu niño. De mi segunda hija. Claro, me dijeron, tiene un retraso madurativo, pero es importante que empiece ya, ¿no?, a hacer terapia. Yo decía, ¿pero hacer terapia? ¿Pero por qué terapia? Pero si mi hijo, yo he dejado esta mañana a un niño de 1 añito y medio aquí y me estáis diciendo que tengo otro hijo que es absolutamente diferente, ¿no? Obviamente, el conocimiento que yo tenía del autismo en aquel momento no tiene nada que ver con lo de ahora, ¿no? Yo tenía muchos estereotipos, pues por el cine, por la cultura y pues bueno, por lo que se había mostrado del autismo. Afortunadamente, cada vez hay más figuras en la cultura, en el cine, en las series, que abarcan todo el espectro, ¿no? Ya no es aquello que nosotros
teníamos en la cabeza. Entonces, pues bueno, pues con mucho miedo, recuerdo que aquel primer día nos fuimos a buscar una terapia. Nos recomendaron un sitio especializado, privado, porque esto también es un melón grande, que a nivel público todo se retrasa muchísimo y cuanto antes abordes a un peque con necesidades especiales, mucho mejor. Y todavía tardaron mucho en darnos el diagnóstico. De hecho, a mí me pasó lo que le pasó a esta mamá. Yo fui a Cracovie, a que nos tiene la discapacidad, y como solo tenía retraso madurativo, aunque todos sabíamos que era autismo, nos dieron un 24%. Con eso no se hacía nada. Entonces yo redacté, pues no sé quién me inspiró, redacté un informe que presenté a Cracovie alegando que las dificultades que tenía mi hijo eran compatibles con una persona con autismo. Le hicimos una valoración privada y con todo esto alegué en Cracovie y conseguimos el 33. Y gracias a ese 33 conseguimos que luego Mateo tuviera los apoyos en el colegio. O sea, menuda lucha, ¿eh? Es tremendo. Es horrible, es horrible. Es muy desesperante. ¿Qué importancia tiene, Adrián, un diagnóstico temprano en niños, ¿no? Toda, porque hay un término que es la neuroplasticidad o la plasticidad cerebral, que es la capacidad que tiene el cerebro para moldarse o cambiar cuando algo no funciona del todo, ¿no? Entonces, cuando tú haces un diagnóstico temprano, lógicamente, si tú haces una intervención precoz y adecuada, lógicamente el pronóstico cambia, ¿no? Y de hecho, en el trastorno del espectro autista hablamos de una cosa que es lo que llamamos la ventana de oportunidad del autismo, ¿no? Que son esos 3 primeros años de la vida. Entonces, yo entiendo lo que te pasó en el sentido de que muchas veces los neurólogos, cuando los niños son muy chiquititos, como estos trastornos del neurodesarrollo muchas veces se expresan de una manera, pero luego a largo plazo cambia el diagnóstico y es difícil dar un diagnóstico de precisión. Normalmente lo que intentamos es ser muy sensible, aunque seamos poco específicos. Es decir, cualquier niño que pueda tener una sintomatología compatible con un trastorno del espectro autista o de cualquier otro trastorno, pues que no pase desapercibido para poder iniciar una atención temprana de tal manera que el niño mejore, independientemente de que luego el diagnóstico de una manera prospectiva cambie o acabe filiándose de otra manera. Entonces eso tiene sus pros y sus contras. Tiene los pros de que tú vas a hacer una intervención precoz que independientemente del diagnóstico vas a mejorar al niño, y tiene el en contra de que a veces se hace pues un acoplamiento diagnóstico o un sobrediagnóstico de cosas que a lo mejor luego a largo plazo no van a ser, ¿no? Con el estigma que puede asociar o con el impacto que puede tener en los padres. Entonces hay un yin y un yang un poco complejo, ¿no? Difícil encontrar el equilibrio. Claro, es difícil el término medio. El MChat, claro, que es una prueba de screening, por así decirlo, nunca es de diagnóstico, sino que es una cosa que debería pasarse en los centros de salud, igual que hacen el control del niño sano para la vista o para cualquier otra cosa. Debería ser un test que es muy sencillo porque son unos ítems muy fáciles de rellenar en cuestión de segundos, y que se pasa a los 18 meses y que lo que te da es signos de alarma, por así decirlo, todos esos red flags que llamamos, ¿no? Que te alarman de que el desarrollo de un niño a nivel social y comunicativo no sea el adecuado, ¿no? Y que tú ya, independientemente del diagnóstico que des, inicies un tratamiento. Aquí el problema es todos los temas burocráticos horribles que tenemos que pasar y el diagnóstico de un neurólogo y el diagnóstico de un no sé qué para tener acceso a esa atención temprana que, por desgracia, es de todo menos temprano. Es decir, estamos hablando de que incluso en niños de riesgo neurológico que nosotros vemos en el hospital, por lo que sea, por prematuridad, por una infección, por un ictus, por lo que sea, que los vemos así en hospitales terciarios con relativamente frecuencia, ¿no? Y que sabemos que requieren una intervención temprana desde el minuto 1, es decir, desde que se van de alta del hospital, para que los vea el Cracovie son aproximadamente 6 meses, para tener un centro de atención temprana otros 6, básicamente. Es un año. Claro, con lo cual al final... perdido. Que pierdes un año de tratamiento probablemente. Claro, ¿no? al final los tratamientos pues no están democratizados, entre comillas. Es decir, al final, por desgracia, el pronóstico depende de tu nivel sociocultural y socioeconómico a día de hoy, ¿no? Entonces eso pues es una pena, porque al final hay muchos niños que pierden la oportunidad de tener pues a lo mejor un pronóstico mejor si hubieran tenido un acceso antes a esas pruebas, y eso es una pena. Y además por comunidades. Ni siquiera en todas las comunidades. O sea, que cambia. En cada comunidad es diferente. Porque la sanidad está transferida a las comunidades. Claro. Entonces, cada comunidad invierte una cantidad X en esto. Entonces, el problema que tenemos es que los trastornos del neurodesarrollo en general pues tienen una particularidad, ¿no? Y es que todos siguen lo que se llama un patrón de herencia compleja. Es decir, que tú tienes una predisposición a tenerlo, pero determinados factores ambientales son el trigger que dispara el que tú lo desarrolles. Y entonces, en la actualidad, hay determinados factores ambientales que ha hecho, por ejemplo, que tengamos una explosión de los trastornos del neurodesarrollo. ¿Por ejemplo? El trastorno del espectro autista de 2010 ahora se ha multiplicado a más del doble la prevalencia de trastornos del espectro autista, y los últimos registros hablan de que 1 de cada 58 niños
va a ser diagnosticado de trastorno del espectro autista. Es decir, estamos hablando de una prevalencia en torno al 2,8% desde el 2010 ahora, ¿no? Y ahí luego hay millones de hipótesis, ¿no? Desde la crianza hasta la explosión del tema digital, ¿no? La exposición precoz a pantallas, temas de alimentación, es decir, millones de cosas que es muy difícil, ¿no? Explicar un solo factor ambiental, la edad de los padres, yo que sé, hay millones de cosas, daría para hablar durante horas, ¿no? Pero la realidad está en que desde 2010 en adelante el número de pacientes que consultan por retrasos madurativos, sociales comunicativos, trastornos conductuales, etcétera, en nuestras consultas se ha multiplicado de una manera exponencial. Y de hecho, pues en una consulta normal de mi día a día, por así decirlo, de los 5 pacientes nuevos que tenemos citados, probablemente 4 estén relacionados con neurodesarrollo. O bien trastorno del lenguaje, o bien un trastorno social y comunicativo, un TDAH. O sea, fíjate que si sumáramos todos los trastornos del neurodesarrollo, ahora lo raro es no tenerlo. Es decir, 1 de cada 4 va a tener alguno. Es decir, un 25% de los niños va a ser diagnosticado de algún trastorno del neurodesarrollo. Pues entonces me parece que no sé si estamos preparados, porque la sociedad no sé si está preparada realmente para ello. Me dice que no con la cabeza. El sistema sanitario español, no. Según lo tenemos concebido como un sistema público así, a día de hoy creo que no sé, viéndolo como madre. O sea, como madre es muy lento, muy tedioso. Y a mí, me llama mucho la atención estos datos. Me encantan los datos porque nos dan mucha información objetiva, ¿no? Más allá de mis sentimientos, ¿no? Y yo hay algo por lo que he luchado siempre, que es, si cada vez hay más datos y cada vez hay más peques con trastornos del espectro autista o el del neurodesarrollo, porque no existe un protocolo. A mí me han dicho que mi hijo es autista, ¿vale? Porque no existe un protocolo en el que me digas, vale, pues ahora te corresponde, mira, ve aquí a por la discapacidad, ve aquí a por la dependencia, tienes el CUME, tienes no sé qué, tienes no sé cuánto. No, esto es un vagar por el desierto como madre. Esto tú te vas enterando porque no sé quién te ha dicho que tienes que hacer la discapacidad. Ahora una amiga tuya que tiene un peque también con necesidades especiales te dice, pero no has hecho la dependencia. O sea, no existe. Yo pedía dame un PDF, dame un PDF en el que me digas, tienes tu hijo tiene esto y esto. Y ya está. O sea, no te sientes tan indefensa y tan vulnerable, porque además las madres que tenemos un peque con necesidades especiales te vuelves tan insegura y tan vulnerable porque es muy difícil verte reflejada. Pero, Noemí, si ya tienes inseguridades de por como madre, esto ya, claro, imagínate. El otro día, Adrián, en tus redes sociales vi una cosa que me llamó mucho la atención, que hablabas de que que puede ocurrir cierto ciclo que puede ser peligroso, que es que empieza esa alerta en el centro escolar y al final vuelve al centro escolar casi sin diagnóstico. Explícanos esto. O sea, ese ciclo es mi queja ya de enfado, de cuando estás pasando consulta y estás harto, en el sentido de que al final nadie pone el cascabel al gato. Es decir, tú estás como neurólogo en el hospital, que eres como ya, entre comillas, la cumbre, no que seas más importante, sino que eres el que tiene que cerrar el tema, ¿no? Entonces tú estás viendo que un niño tiene un problema X, me da igual, del lenguaje, con la lectoescritura, un TDAH, etcétera, que lo están viendo porque al final son los que más horas pasan con el niño, ¿no? Entonces el ciclo en muchas ocasiones no se puede generalizar, ¿vale? Porque hay colegios y colegios, familias y familias, etcétera, pero es extremadamente frecuente. Para que yo me crispe es extremadamente frecuente. Entonces, de repente, ven un problema y entonces la manera de transmitir el problema es ir a la madre y decirle, tu niño no atiende o tiene no sé qué, ve a tu pediatra. Y entonces la madre no le dan ningún informe ni ningún papel. La madre a lo mejor no ve ningún problema, simplemente un niño inquieto. Ella va al pediatra de atención primaria, segundo escalón, que tienen 50.000 pacientes. 1 minuto por paciente. Y le dice, pues me dice mi profesora que tiene déficit de atención. Y dice, muy bien, pues al neurólogo. Otra pelota. Entonces ahora llega el neurólogo. Hasta que te dan cita, claro. Claro, 6 meses después. 6 meses. Llegas al neurólogo y dices, ¿qué tal? ¿Cómo está? Tal. Haces la entrevista clínica. Cuénteme qué le trae por aquí. ¿Cómo le ayudo? Pues realmente no lo sé. No, ¿por qué? Claro. Pues no sé. Pues dice la profesora que no atiende, pero yo le veo normal. Pues déjeme usted un papelito de lo que me cuenta la profesora. Por lo menos tampoco te pide una evaluación psicopedagógica detallada. ¿Qué es lo que ven? Porque claro, yo no soy adivino. Yo tengo que interpretar tal, y luego yo buscar en mi exploración lo que yo quiero saber para establecer un diagnóstico concreto. Pero claro, si la pobre madre no sabe qué le pasa, el niño físicamente no tiene nada, es un niño espabilado, tal, movido y tal, pero bueno, pues yo era así. La profe tampoco te dice nada, con lo cual ya estás perdiendo todo porque no sabes cómo es el contexto escolar. Ya solo tienes la opinión de una madre que ve a su hijo normal en un niño con una exploración neurológica normal y que tiene 5 años, que ya queremos etiquetar de un TDAH. Pues claro, es imposible. Entonces le dices, venga, pues entonces solicito valoración por el orientador del centro con tales test, ¿no? Claro. Va al vuelve centro, el ciclo, ¿no? Claro, y entonces lo que le dice el orientador del centro es, no, perdone, yo haré la evaluación
Sí, yo lo considero, pero no porque me lo Madre mande el mía. neurólogo. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Al día siguiente vuelves 6 meses después a tu consulta, a ver la evaluación, no me ha dado esta cartita para usted. Y entonces te están diciendo que no lo evalúan y dicen, joder, ¿qué es Me lo que parece pasa? tremendo. Yo me eso no parece- lo he vivido, pero porque me fui me fui a un centro privado. Ahí es donde quiero llegar. Y entonces nos dieron un informe que adjuntar al neurólogo. Eso es. Pero el problema es que si nosotros contamos con que yo no le voy a decir váyase usted a tal centro a que se lo No hagan, puedes. porque entre otras cosas es poco estético, pues es algo que te pregunten, pues tú le haces una nota diciendo lo que tienes que hacer. Si la parte de psicopedagogía está transferida a educación, no a sanidad, pues yo no tengo el psicólogo para que me lo hagan. En realidad yo sí que tengo uno, por ejemplo, para TEA, ¿no? Porque tenemos un grupo de psicología clínica para diagnóstico precoz. Pero bueno, porque lo tenemos, pero en verdad eso está en atención temprana, ¿no? Tú le das el informe, vas allí, no se lo hacen, entonces ya todo va a depender de que tú seas una persona viva, que te muevas, que lo veas y que encima tengas la posibilidad económica de pagarlo. Entonces, claro, ya esto está sesgado. Los trastornos del neurodesarrollo son bastante caros, ¿eh? Claro, y el pero- mantenimiento es muy caro. O sea, no todas las familias pueden asumir. Bueno, la gran mayoría no puede asumir. Efectivamente. Y tú ten en cuenta que al final el problema que tienen los trastornos del neurodesarrollo es que no existen biomarcadores concretos. Es decir, no hay una prueba que yo te haga y lo diagnostique. Vienes, tiene un TEA, hago una resonancia y lo diagnostico. No. Una genética lo diagnostico. No. Un TDAH. Tal prueba lo diagnostico. No. Al final se basa en unos criterios clínicos que, por desgracia, quedan a la interpretación subjetiva de la persona que realiza el diagnóstico, lo cual es muy importante la historia clínica. Y que es la persona en la que ciegamente confían las familias. Claro, Obvio. pero necesitas una evaluación psicopedagógica que te aporte un valor cuantitativo a partir del cual tú lo digas. Oye, sospecho un trastorno del espectro autista. Jolín, pues si yo puedo hacer una evaluación en la que vea cómo está cognitivamente, por ejemplo, para no hacer un diagnóstico equivocado, que a veces pasa. O sea, ahora se diagnostica más TEA a expensas de diagnosticar menos discapacidad intelectual, porque la discapacidad Claro. intelectual es un término más estigmatizante para la familia. Cuando son muy chiquititos, un niño con una discapacidad intelectual puede comportarse exactamente igual que un trastorno del espectro autista. ¿Qué pasa? Que si tú no haces un buen test de inteligencia, un cociente de desarrollo, un test específico de TEA, como puede ser una 2.2 o una DIR, que te pone un punto de corte a partir del cual tú lo sospechas de una manera objetiva, pues entonces es muy difícil porque queda un poco a tu experiencia. Ya. Y al final, si algo queda a tu experiencia, pues ese día puedes tener el día tonto y equivocarte o sobrediagnosticar. Sois humanos también. Claro, ¿Vale? quiero decir que al final el diagnóstico debe de hacerse de la manera más fiable posible y al final el tener un valor cuantitativo pues es algo que te puede aportar mucha información y además para hacer una medicina del siglo XXI, ¿no? Que es una medicina esta famosa de las 4 Ps, ¿no? Que es una medicina predictiva, que es una medicina individualizada, que es participativa, es decir, intentar hacer una medicina de precisión. Si tú englobas todo bajo el mismo prisma y todos tienen lo mismo, a todos les das la misma intervención, pues dejas de individualizar según el perfil de fortalezas y dificultades de cada niño, con lo cual al final pues el pronóstico no es el mismo. Con lo importante que debe ser, entiendo, individualizar en este tipo de casos, porque eso puede aportar y puede marcar la diferencia en el desarrollo y en la progresión de ese niño, ¿no? No, es que es absolutamente individual. O sea, Claro. Mateo, por ejemplo, tenemos en nuestro colegio Aula TEA, que es un recurso que existe en la Comunidad de Madrid, de nuevo. O sea, y a mí me parece increíble que un niño que nace, me lo invento, en Cantabria, en Cataluña o en Andalucía, tenga un recurso diferente a un niño que nace en Madrid, en Canarias o en Castilla y León. O sea, es una cosa que a mí todavía me vuela mucho la cabeza. En el caso de Mateo específicamente, en su cole es un cole de educación ordinaria, pero tiene 2 aulas TEA. Esto es un recurso en el que existen 2 especialistas especializados en neurodesarrollo y pueden tener escolarizados 5 niños con trastorno del espectro autista. En el caso de mi colegio, este año hay un segundo aula TEA que viene a confirmar el aumento de números, ¿no? Entonces, y cada niño tiene su programa y cada niño tiene su apoyo, y porque Mateo puede necesitar un apoyo para poder estar atendiendo en clase y otro niño más pequeñito necesita fomentar o fortalecer su autocuidado o a nivel de lenguaje. O sea, cada niño es absolutamente independiente y de ahí la dificultad que existe en los colegios en los que no hay apoyo y hay peques autistas. O sea, no le puedes pedir a un profesor que tiene 20 alumnos que además cubra las necesidades de un peque con necesidades especiales. O sea, necesitas apoyos y necesitas recursos en forma de personas y de especialistas que te ayuden a que ese peque siga.
Ahora que sacas el tema, vamos a hablar de ello, de la docencia, porque creo que tiene que ir de la mano, ¿no? En este trabajo. He entrevistado a Sheila Ballesteros, que ella es profe en Madrid y nos lo explica muy bien, y ahora vamos a escucharla. Como vamos tratando esto por etapas, hemos analizado el diagnóstico, ¿no? Y cómo la parte médica, cómo las familias lo reciben. Una vez que recibes ese diagnóstico viene la parte de asumir, ¿no? ¿Qué miedos se te vienen a la cabeza? ¿Tú has tenido miedo o sigues teniendo miedo? Yo te lo pregunto abiertamente como madre, porque a mí es de lo primero que se me ha pasado por la cabeza, a que tu hijo sea feliz. O sea, cuando te llega un diagnóstico a casa, yo es una cosa que hablo siempre en redes y que hablo con la gente que me escribe. O sea, los miedos no van a desaparecer nunca, porque da igual, en la etapa en la que estés, has superado algunos, pero es que te vienen otros, y hay un dicho que sirve para todos, ¿no? A niños pequeños, problemas pequeños; a niños grandes, problemas grandes, ¿no? Yo en mi caso, por ejemplo, estoy ante un niño ya, porque yo ya no es un peque, es un niño de 8 años que en nada tenemos ya un momento de desarrollo vital que hay que afrontarlo también, ¿no? Ya no es ese momento de, no sé, de su autocuidado o de sus necesidades básicas, ¿no? Ahora hay cosas que son mucho más complejas en el entorno como sociedad. Entonces sí, o sea, yo de hecho cuando recibí el diagnóstico, yo con la palabra retraso madurativo me desmayé. O sea, me caí redonda. Es que suena muy catastrofista. Yo recuerdo que estaba embarazada de mi hija y me desperté en el suelo, me acuerdo que me estaban abanicando, y yo dije, pero no sé qué está ocurriendo aquí, ¿no? Y luego en las casas se asume a la velocidad a la que puede cada padre, ¿no? Esto también es complejo porque cada padre muchas veces lo asume de manera diferente, eso crea mucha fricción, ya cada uno suma sus miedos, entonces es muy difícil. Y sí, miedos hay siempre. O sea, mi miedo es que Mateo sea una persona que sea autosuficiente, que sea autónomo, ¿no? Que él sepa manejarse en esta vida. ¿Lo conseguirá o no lo conseguirá? No lo sé. Lo que sí me ha demostrado él es que lo que tengo que hacer es confiar en él y vivir en hoy, en lo que está pasando hoy, porque la cabeza y la mente de las madres y los padres es un rollo muchas veces, ¿no? Porque te vas y empiezas a pensar en qué será cuando sea adulto. No, piensa en hoy, en lo que está ocurriendo hoy y en el miedo de hoy. Que tienes que ir a medio plazo porque hay que trabajarlo, sí, pero piensa en el hoy. A mí al menos es lo que me ayuda a que no se me vaya mucho la cabeza y a ser realista y coherente con lo que está ocurriendo, ¿no? En este momento. Adrián, ¿tú das estos diagnósticos de forma esperanzadora o cómo se da algo? Porque dice de Noemí, yo cuando escuché eso casi me caigo al suelo. No, literalmente. O sea, yo me desmayé. Claro. Ah, que te caíste. Yo me desmayé, o sea, O sea, yo creo que sí, pero eso luego la visión del padre. Bueno, lo primero que pensamos, en vez de retraso madurativo, cuando se da ese diagnóstico, es un diagnóstico friendly, entre comillas, como para no mojarte, porque es mucho más duro de primeras, un diagnóstico de trastorno del espectro autista. Sí. Entonces, es verdad que es un término como muy general, donde es un cajón desastre que metes de todo. Y puede ser desde nada hasta cualquier cosa. Sí. El problema del retraso madurativo, que yo también a veces lo pongo, ¿no? Porque incluso en congresos, en niños que no sabes muy bien qué diagnóstico poner, discutimos. ¿Y qué le ponemos? ¿Retraso madurativo, mayor afectación social del lenguaje? Claro. Tal, no sabes muy bien cómo poner. El problema es cuando ese diagnóstico se mantiene y te viene un niño de 8 años con diagnóstico de retraso madurativo. Eso no existe. Ya ahí ya tiene otra cosa. O un TEA, o una discapacidad intelectual, un TDAH, o lo que quieras. Pero ese diagnóstico no puede persistir en el tiempo. A primeras, como para marco conceptual que te oriente un poco lo que vas a hacer diagnóstico y terapéuticamente hablando, bueno, está bien. Yo creo que hay que transmitirlo bien, de una manera empática, lógicamente, pero cada uno tiene unas habilidades. No todos los médicos tienen habilidades sociales. Hay mucho TEA también entre los médicos. Obvio. Yo creo que no, pero también lo hay. O sea, yo lo creo también. Lo hay. Unas capacidades Entonces, cerebrales la capacidad diferentes. que uno tiene de transmitir, pues es algo individual. Tú lo puedes trabajar y dar esas... Es que, claro, al final Pero cualquier padre busca que cuando da un diagnóstico sobre sus niños, con todo el miedo que vas a recibir eso, la pregunta, imagino, que se harán muchos, espero para siempre, pero ¿va a ser así para siempre? Yo lo pregunté eso, ¿No? Dije, ¿pero hasta cuándo hay que hacer terapia? ¿Hasta Claro, los 6? Y me eso. miró mi pediatra, que es un santo, y me dijo, a ver, una cosa, Noemí, esto es toda la vida. Y yo dije,
¿Cómo? O sea, claro, yo pensaba que era una cosa que solo afectaba, ¿no? O por lo que estaría marcada su etapa infantil. Claro. Y no, o sea, es una condición de vida. Te lo pregunta el doctor. Sí, lo que pasa es que yo intento buscar los factores pronósticos que te orientan a dar un pronóstico favorable a la familia. O sea, eso es importante. También hay que ser directo y no crear falsas expectativas. Entonces, por ejemplo, tú tienes un paciente con un trastorno del espectro autista. Sabes que si, por ejemplo, hace un desarrollo del lenguaje antes de los 5 años, eso tiene buen pronóstico siempre. Y si tú tienes un nene con un lenguaje bueno y un buen nivel cognitivo, el pronóstico es de autonomía a largo plazo. Otra cosa es su problema de ingenuidad social y la movida que hay en la adolescencia, que eso es otra liga, es otro melón considerable, ¿no? Pero tú se lo tienes que decir a la familia. Si tu peque es verbal y no tiene discapacidad intelectual, la probabilidad de que sea autónomo en la vida es muy alta. Luego hay que saberlo llevar para orientarle hacia... Porque todos los niños tienen algo bueno, ¿entiendes? O sea, es decir, al final tú tienes que encontrar tu sitio y todo el mundo tiene algo bueno. El problema es cuando estandarizamos todo, igual que pasa en la escuela, que ese es otro melón. Es decir, si nos ponemos a hablar de educación, es decir, la manera de educar a día de hoy con cómo son los niños de hoy en día no tiene sentido. Esto será otro episodio de La Voz de Mamá. Otro episodio. Estáis invitados también. Pero bueno, quiero decir que al final tú tienes que buscar su parte buena y buscar la autonomía a largo plazo, que ese es el objetivo. Entonces tú sabes que tienes distintos ítems, ¿qué tal? Y luego hacer un diagnóstico preciso. Porque muchas veces hay mucho acoplamiento diagnóstico. Es decir, tú tienes un peque que tiene un trastorno del espectro autista, pero tú sabes que hay algo más, porque asocia epilepsia, asocia discapacidad, tiene algunos rasgos peculiares, tal. Entonces, lo que tienes que hacer es un buen diagnóstico, que tampoco está generalizado. Muchos estudios genéticos, por ejemplo, que hacemos a día de hoy, y que ya no es un trastorno del espectro autista, es el síndrome X o la variante patogénica en el gen no sé qué, que cursa con rasgos parecidos al trastorno del espectro autista, pero más cosas. Y si tú tienes un diagnóstico preciso y sabes que esa alteración genética cursa con un trastorno que va a ser no verbal, pues no le hagas invertir a la familia no sé cuántos 1.000 euros en logopedia, porque no va a hablar nunca. Entonces tendrás que buscar otra cosa. Es decir, ahí abriríamos otro episodio que es el nihilismo terapéutico. Pero yo quiero abrir un melón aquí, si me dejáis. Sí, claro. O sea, vosotros podéis saber desde que son muy pequeños que no va a hablar nunca. No. En algunos casos sí, pero es difícil. O sea, si por ejemplo haces un diagnóstico, ¿no? Dices, bueno, pues tienes el síndrome, no es un TEA, se comporta como un TEA, pero ves, lo exploras y dices, pues tiene hipotonía, además tiene crisis, tiene tal. Este niño no es un TEA al uso, es un TEA sindrómico. Tengo que hacer X exámenes complementarios, le pido una genética y ahora descubro que lo que tiene es un síndrome de Pfeiffer-Mayer-Tobin o un lo que sea, ¿no? Y sabemos que de cada 100 niños con ese diagnóstico, pues ninguno habla. O todos tienen trastorno conductual. Pues claro, tú sabes que ese pronóstico va a ser malo. Otras veces no lo sabes. Es que el TEA lo que tiene es... El TEA es complejo. Claro, porque el TEA no es nada. Hay millones de cosas. Es un diagnóstico que en neurología llamamos sindrómico. Es decir, un conjunto de signos y síntomas que cursan de una manera en conjunto y que te permiten encuadrarlo ahí. Pero realmente... O sea, es como un nombre que engloba muchas cosas. O sea, por ejemplo, a día de hoy hemos conseguido quitar a muchos niños el diagnóstico de TEA para poner un diagnóstico concreto. Es decir, la revolución en la genética... ¿Esto es importante para las familias también? Pues sí, porque se acaba la odisea diagnóstica. Es decir, muchos niños que tú ves que no va bien la cosa, que las cosas no evolucionan bien y de repente, pues gracias a la secuenciación masiva de genes encontramos diagnósticos que hace muchos años no encontrábamos y dices, bueno, pues es una mutación en el HEXOX1 o en el FOX no sé qué, o en, es decir, en el SANG3, genes concretos que se asocian a un síndrome concreto y que sabes cómo va a cursar. Eso es medicina de precisión, porque cuantos más diagnosticas, más estudios se hacen, más se investiga y ahora estamos en una época de la explosión de la terapia génica. Entonces, al final, las enfermedades genéticas más prevalentes en un futuro va a tener tratamiento, probablemente muchas de ellas. Entonces, el diagnóstico precoz es básico. No es lo mismo diagnosticar a un nene con un síndrome de Angelman pronto que tarde, porque además haces medicina de precisión porque vas por delante. Sabes que ese niño va a acabar teniendo crisis, con lo cual a lo mejor le pides un electro, lo diagnosticas pronto, o que va a tener... a tratarlo antes. Claro, eso es. Es decir, te permite ser mucho más preciso en tu diagnóstico y en tu manejo clínico. Una vez más, la conclusión es la importancia del diagnóstico preciso, temprano y preciso, exacto. Eso es. La importancia del componente genético. Noemí, yo quiero que nos cuentes en tu caso, corrígeme si me equivoco, creo que tú te diagnostican autismo a raíz del autismo de tu niño. Sí, bueno, o sea, en realidad, claro, cuando tú entras en el mundo del autismo, digamos, empiezas a ver muchas similitudes, ¿no? Yo cuando yo era pequeña a mi hijo. Y bueno, pues de nuevo, tu vagar por el desierto y empiezas a encontrar tanta información, pues encontré en mi caso una mujer que le habían diagnosticado autismo con 40 años, ¿no? A mí me voló la cabeza porque dije, ¿cómo puede ser, no? O sea,
tu autismo no se parece al autismo de mi hijo. ¿Por qué? ¿Por qué puede ser que compartáis el mismo diagnóstico, ¿no? Entonces, luego ya yo hablé con ella, con Sara, me acuerdo, ella en Instagram es Mujer y Autista, yo siempre la pongo de referente porque gracias a ella fue por la que yo me hice las pruebas. Y bueno, curiosidades de las pruebas, bueno, aparte de un montón de test y de pruebas y demás, hay una entrevista personal que hacían a mi madre, ¿no? Y a mi hermana para preguntarles cosas de cuando yo era pequeña, ¿no? Y recuerdo que mi madre, cuando salió de aquella entrevista, me llamó y me dijo, me han preguntado cosas sobre ti cuando eras pequeña y al contestarlas es que estaba viendo a Mateo. Entonces, o sea, claro, lo que pasa es que además en las niñas el autismo se presenta de manera diferente. Entonces, ¿Ah, sí? las niñas, bueno, probablemente él lo podrá explicar mejor, Adrián, pero digamos que nacemos con la parte social más desarrollada o diferente, ¿no?, a los niños. ¿Puede ser que haya más niños que niñas autistas? No, lo que pasa es que las pruebas que se hacen están muy enfocadas a los rasgos que presentan los chicos. Entonces, claro, hay muchas niñas que crecen sin tener un diagnóstico siendo autistas, que esto las va a llevar a no entender, no Esto encajan. me parece alucinante, ¿eh? Claro, mucha depresión, mucha ansiedad. Yo, a raíz de una entrevista que hice donde conté que me habían dado un diagnóstico, yo tardé mucho en darlo porque yo misma dije, yo no puedo ser autista, vamos a ver, yo tengo capacidad para comunicarme, no se parece a mi hijo esto, ¿no? O sea, yo misma dije, no es posible. Pero luego, a raíz de conocer muchos más casos de mujeres adultas autistas, dije, wow, o sea, y estoy entendiéndote mucho. Y cada vez hay más. Yo, a raíz de contarlo en redes, hay muchas mujeres que se han hecho las pruebas y yo tengo cientos de mensajes diciéndome, tengo mi diagnóstico de autismo después de escucharte. ¿Cuáles son tus dificultades? Yo las estoy aprendiendo todavía, ¿eh? Descubriendo y aprendiendo claro, a la vez. porque ¿qué es mi personalidad y qué es mi manera de entender el mundo, ¿no? Yo, por ejemplo, yo soy una persona que a mí, por ejemplo, nunca he tenido un grupo grande de amigas, pero nunca me ha hecho falta, nunca he tenido necesidad. Yo soy una persona, me gusta estar con gente, pero me gusta estar con gente un rato. Por ejemplo, a mí me cansa físicamente. Yo corro y a mí me cansa mucho más estar en un cumpleaños, teniendo que estar saludando a gente que, o sea, estoy a gusto porque al final lo he aprendido, pero a mí físicamente me cansa mucho. Yo recibo los estímulos de manera que yo pensaba que era la manera como la recibiría todo el mundo, pero en mí crea mucha ansiedad, ¿no? Los ruidos, bueno, son cosas que voy aprendiendo. También digo, vale, esto es por esto, vale, qué fuerte. Entonces me relajo. ¿A ti te alivia? O sea, a mí recibir mi diagnóstico lo que me ha servido es para conocerme más. Yo recuerdo cuando hablé con la psicóloga y me dio la devolución de todas las pruebas y le dije, bueno, ¿y ahora qué hago? O sea, ¿y ahora qué? Y me dijo, a ver, pues tú ya eres adulta, tú has creado tus propias herramientas y tu gestión, ¿no? Si necesitas trabajar en algo en concreto, podemos buscar un psicólogo especializado en autismo. Y para mí es súper importante remarcar con información actualizada sobre lo que es el autismo, porque hay muchos psicólogos que todavía no lo están, por desgracia. Si necesitas trabajar en algo concreto, lo trabajaremos, pero si no, tú continúa con tu vida, claro, ¿no? Como lo has venido haciendo. Entonces, a mí me ayuda a conocerme y a no forzarme a cosas que luego me pasan factura y que digo, ¿de dónde viene? Y digo, vale, es esto. O sea, no, relájate. Adrián, ¿te ha pasado que has llegado algún paciente y en consulta has analizado a los padres para ver si está ahí ese componente genético? Muchas veces. O sea, el componente genético está clarísimo. Es decir, que el autismo tiene una base genética, es evidente. Ahí el problema es lo que hablábamos antes, que sigue un patrón de herencia compleja. Es decir, no es monogénico un gen, sino que hay muchos genes que te predisponen y distintos factores ambientales hacen que tú lo desarrolles. Y la expresividad o el grado va a depender de muchísimas cosas, ¿no? Lo de las niñas y los niños, todos los trastornos del neurodesarrollo son más prevalentes en varones, todos. En el caso del autismo se diagnostican 4 varones por cada mujer. Y eso está claro que no es real. Es decir, es verdad que es más prevalente en varones, pero se estima 4-2, 3-2, pero 4-1 es demasiado. Parece que el X es protector, el tener doble X en la genética. Bueno, y hay muchas más explicaciones, ¿no? Pero bueno, es verdad que las niñas pasan más desapercibidas porque son más inteligentes, más verbales, más sociales y hacen mucho masking, que se llama mucha estrategia de camuflaje social. Es interesantísimo. Aprenden como a pasar desapercibidas. Y luego los intereses restringidos a veces son diferentes. Es decir, a lo mejor pues en lugar de que te dé por los Pokémon o por los trenes o por tal, pues les da por famosos o por
¿sabes? Por celebrities o por estudiar o por temas así más productivos, ¿no? Y entonces muchas niñas las diagnosticamos de adolescentes por problemas psiquiátricos, efectivamente, sobre todo por la ansiedad, porque el tú tener una máscara que te haga pasar desapercibido llega un momento en el que explotas y la tensa se tensa tanto la cuerda que rompe, no es sostenible y explotan. Y entonces los diagnosticamos por trastornos psiquiátricos. Y esto es muy interesante porque suceden muchísimos más patología, por ejemplo, lo estamos viendo mucho más también en pacientes con disforia de género en la consulta. Hay muchísima más prevalencia de trastornos del espectro autista que pasan desapercibidos. No sé, es un tema dificilísimo. Sí. Respecto al tema del adulto, es complejo porque, o sea, yo siempre he considerado que el diagnóstico se debe de dar si te va a aportar algo. Es decir, si tú tienes sintomatología de trastorno del espectro autista, pero como adulto eres funcional y está bien, en realidad darte un diagnóstico de TEA sirve si a ti te va a dar un marco para que tú entiendas lo que te pasa o tal. Si no, no tiene mucho sentido porque la palabra trastorno en sí implica discapacidad. Es muy negativa, sí. Bueno, implica discapacidad. Un trastorno del espectro autista, trastorno implica que te genera discapacidad en algún ámbito de la vida. Esto es una duda que yo tenía mientras estaba... a veces no sé si utilizamos mal las palabras. O sea, trastorno... Trastorno implica condición a discapacidad. ¿Cómo se llama esto? Los trastornos del espectro autista mayores, que son muy funcionales, lo consideran una condición, una neurodivergencia, no una patología. Es que ahí está la diferencia. Es más amable socialmente el término neurodivergente que una persona con un trastorno. Claro. Es una diferencia semántica al fin y al cabo. Vale. Pero es que es verdad, importante, en claro. realidad. Sí, a mí me parece súper importante. Es una condición, es decir, yo soy así porque quiero. De hecho, yo, que manejo pacientes con trastorno del espectro autista que a lo mejor han crecido, ya son mayores y ellos te lo cuentan, ¿no? Y a veces te lo dicen, ¿no? Pues yo hacía estas maniobras de balancearme o aletear y tal como autorregulación y tú me ponías una medicación porque mi madre decía que tal o porque le molestaba a todo el mundo, que a mí me dejaba atontado, ¿entiendes? Entonces, cuando tú ves la perspectiva del adulto, te cambia tu forma de valorar todo. Es decir, ellos se autorregulan de esa manera o hacen esto de esta manera o pues no les sale no socializar, pero es que no quiero salir de casa, pues es que no me apetece. Es que me gusta más lo que yo hago y no pasa nada. No pasa nada. Entonces queremos hacer todo neurotípico y cada persona es diferente. Por favor, Noemí, el otro día en tus redes compartiste un listado de adultos exitosos, ¿no? Lo siguiente, y no lo pude apuntar, no sé si te acuerdas de algún nombre que diste. Sí, Greta Thunberg, que es activista totalmente. Y luego hay por ahí también leyendas, y el otro día descubrí que Michael Phelps, no lo sabía. Fíjate. Seguro. Michael Phelps. Pero claro, ¿a mí qué me está diciendo esto? Un autista tiene una capacidad que no tiene una persona neurotípica, que es lo que llaman los intereses restringidos, que está como mal visto, pero en realidad que sean capaces de estar tan concentrados en algo los hace muy buenos, llegan a detalles que otras personas no podrían llegar, ¿no? Por eso lo que hablamos de que puede ser que haya muchos médicos que puedan ser autistas, o sea, porque son capaces, no todos, ¿no? Obviamente, o sea, el espectro es súper amplio y hay que desmitificar que los autistas son genios, o sea, esto no existe, o sea, se da porque hay personas autistas que sí tienen esa capacidad de ser savant, se llama, ¿no? Eso es genialidad. Era un término muy feillo, porque era de los franceses que llamaban idiot savant, el idiota avanzado. Ah, bueno. Entonces anda, mira, lo que se hemos eliminó descubierto. de la semiología Pues mira, clínica. bien. Entonces se pasó a hablar de TEA de alto funcionamiento. Claro. Pero claro, el savant venía de idiot savant, que era un término francés que era bastante despectivo. Pues fíjate, yo como lo había leído era Il Savant, que era la isla del sabio. Pues fíjate, aquí cada uno, pero me guío más de él. Me guío más que de era él, como el idiota avanzado, entre comillas. Sí, ¿no? Y entonces ese término... Sí, o sea, en realidad es muy llamativo que hay autistas que sean capaces de lograr cosas tan increíbles y que luego en actividades cotidianas, sin embargo, necesiten apoyo, ¿no? Es la gran dicotomía, ¿no? Yo creo, del autista. Aquí la suerte es que te dé por un interés restringido que sea productivo a largo plazo. Esa es la suerte. Y muchas veces lo vemos a nivel social, que por ejemplo hay nenes que tienen un trastorno espectro autista y su interés restringido es el fútbol. Vamos a tardar más tiempo en diagnosticarlo porque va a pasar desapercibido, porque al final pues se relaciona súper bien con todos los niños porque como todos están locos con el fútbol. Sí. Qué curioso es. Claro, sí, claro. O sea, que todo depende. Hemos pasado la etapa del diagnóstico, encajar ese diagnóstico, asumirlo y ahora llega el momento de convivir, ¿no? Noemí, tú has escrito un libro, El arte de no encajar, para visibilizar el TEA, también para animar, apoyar y acompañar a otras familias. Te doy la enhorabuena porque Gracias. Yo creo que hace falta, ¿no? Hablar mucho.
O sea, yo uno de mis grandes propósitos en la red social que tengo la suerte de tener esa voz y pues esa altavoz, es que es verdad que llego a muchas familias que tienen peques autistas, pero es que llego a muchas más que no los tienen. Entonces, yo sé que mi hijo, lo hablábamos justo antes, ¿no? Yo sé que mi hijo está haciendo un esfuerzo por entender este mundo, pero para mí también es importante que tú, como madre, eduques a tu hijo para que acepte la neurodiversidad, para que tenga información, porque la información es poder y aunque suene atópico, es cierto. Cuanto más se habla de autismo, cuanto más integrado esté, cuanto más normalizado esté hablar de autismo, va a ser mucho más fácil que mi hijo esté en un grupo sin ser el raro, el diferente, pues simplemente es el niño que tiene autismo, no tiene nada más, ¿no? Y además, partiendo de la base de que mi hijo se está criando pues en un colegio, en un aula con 20 niños, que el día de mañana serán directivos, tendrán sus empresas, serán empresarios y han crecido con una persona con autismo y saben tratarlos, saben incluirlos y saben potenciarlos porque han convivido con ello. Entonces, yo, con el arte de no encajar, lo que quise es hacer un acompañamiento a las familias que yo no tuve y que ojalá lo hubiera tenido porque es un duelo heavy lo que se pasa, pero también llegar a muchas familias, a docentes, a quien le interese el tema, ¿no? Para al final crear una sociedad mejor, que aunque puede sonar atópico, yo soy firme defensora de ello y creo que las redes sociales también están para eso. Desde luego, estoy totalmente de acuerdo. Bueno, lo que estoy aprendiendo en este episodio, os lo prometo, de verdad. Yo quería rodearme de voces para que arrojaran luz. Gracias que ha venido Adrián, porque a mí me parece importantísimo. Y también he querido charlar con una profesora. Hablábamos de la importancia de la educación. Ella se llama Seila Ballesteros, es docente, es activista por la inclusión y me ha explicado todo, y además fenomenal. Y lo primero es saber cuál es exactamente la situación en nuestro país, porque yo la desconocía como madre. Es verdad que soy madre muy primeriza y muy reciente porque mi niña tiene 9 meses, ¿no? Entonces, lleva 2 meses en la escuela infantil. Pero es verdad que cuando me senté a preparar este tema me preguntaba, ¿y cómo hacen los padres con los niños en el cole? ¿Cuál es la situación? ¿Cómo les educan los profesores? Entonces yo por eso quería descubrirlo. Entonces, os voy a poner trocitos de una entrevista que le hice a Seila hace unos días para que la escuchen también desde casa. Lo primero que le pregunté es exactamente cuál era la situación en nuestro país. Y ella me contó. En nuestro país tenemos una legislación, una normativa de carácter estatal, que es la LOMLOE, en la que se establece el principio de equidad y en la que ya en su preámbulo se habla de que el alumnado con necesidades educativas de apoyo específico o con necesidades educativas especiales tiene que estar incluido dentro de las aulas. Esto quiere decir que este alumnado tiene que estar con sus grupos de referencia y que las administraciones tienen que proveer a los centros educativos de todos los recursos necesarios para que el alumnado pueda estar dentro de estos grupos de referencia. Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, para el alumnado que está dentro del trastorno del espectro autista, tenemos lo que se conoce como las aulas TEA. Estas aulas TEA son un recurso que la Administración pone a disposición de los centros educativos, donde se da una partida económica que es bastante pequeña y se dan 2 profesionales, que es o una maestra especialista en audición y lenguaje o en pedagogía terapéutica y una integradora social. Pero esto es un recurso, digamos, para cuando el alumno o alumna tiene que salir de su aula. Cuando nos referimos al aula de referencia, nos referimos al aula donde tiene que estar con sus compañeros y compañeras. Se supone que es un recurso medianamente inclusivo o que promueve la inclusión, pero realmente es un recurso que según se gestione puede ser más o menos inclusivo, porque si sacas al alumnado de su aula de referencia, al final no está con los niños y niñas normotípicos, entonces no hay esa inclusión, esa convivencia. Ahora, lo que pasa es que cuando las familias reciben este diagnóstico hay muy poca información, porque realmente vivimos en una sociedad con muy poca cultura de inclusión. Vale, ¿por qué es importante que estén con sus compañeros? O sea, esos grupos de referencia de los que habla Seila. Adrián. O sea, yo creo que es importante que estén con su grupo normativo para intentar conseguir todo el potencial que tienen. Lo que pasa es que aquí también es importante ver el grado, porque hay nenes que el meterlos en ese grupo, si encima no reciben todos los apoyos pertinentes, van a conseguir muy poco. Entonces hay algunos trastornos del espectro autista que tienen una sintomatología cognitivo-conductual pues tan grave que a veces el mejor sitio no es ese. Y hemos creado como una aura muy fea de la educación especial, pero hay colegios de educación especial que hacen un trabajo brutal, donde hay profesionales maravillosos,
con una vocación brutal, que dan un cariño a estos niños y desarrollan mucho más potencial que cuando están perdidos en un aula donde al final no les hacen mucho caso, por falta de medios o lo que sea. Entonces yo creo que otra vez vuelve a ser lo mismo, intentar ver las particularidades de cada niño y orientar a la familia a lo que tú piensas, por lo menos de manera más humana, que puede ser mejor para el niño, aunque te equivoques. Yo creo que cuando son muy chiquititos hay que intentar siempre aula ordinaria, por lo menos en la etapa de infantil, que al final la etapa de infantil no es obligatoria, y no es obligatoria porque cada niño tiene un desarrollo diferente y luego lo que hoy es así en primero de infantil, en tercero puede haber cambiado, entonces hay que intentarlo, ¿no? Pero después, si tú lo ves claro y piensas que no va a recibir los apoyos pertinentes, porque una cosa es los recursos que se supone que hay en la ley y otra los que realmente se dan, ¿eh? Que hay que ser realista con porque vendemos mucha neurodiversidad, inclusión, y esto es todo mentira, en verdad, porque luego no es tan real, ¿eh? Hay gente que tiene mucha suerte y coles muy buenos. Pero esto hay que contarlo porque no debería ser así, claro. Claro, luego me ponen verde, pero es que es mentira, joder. Luego tú vas y dices, inclusión, no es mentira, este pobre está dando vueltas y está fatal. No y la hay familia... inclusión, entonces. Y entonces, sí que hay más que antes, pero es verdad que se vende mucho la cara a la galería y hemos hecho no sé qué, hemos hecho no sé cuánto, pero luego en práctica, en vida diaria, luego un porcentaje muy alto de familias no tiene acceso a nada de eso. O sea, y uno de los mensajes que más recibo, porque yo siempre hablo muy bien del colegio, la verdad que reconozco que me siento afortunada tanto con el apoyo, con los recursos, con los docentes que atienden a Mateo, pero recibo muchos mensajes de tienes mucha suerte de ese colegio, porque no es lo habitual. O sea, lo habitual son ir por diferentes colegios, no llegando a adaptar del todo, porque no existe, yo en el colegio en el que nosotros estamos, por ejemplo, existe mucha conciencia y todo el alumnado de todo el colegio sabe qué es el aula TEA, sabe qué es el autismo, sabe cómo hay que incluirlos. Existe un protocolo de patios en el que Mateo sabe cómo a Mateo se le ayuda a jugar con sus iguales, pero a sus iguales también le enseñan a cómo incluir, porque no todo lo tiene que aprender el peque autista, también el resto tienen que aprender a incluirlos. Claro. Yo me siento muy afortunada, pero lamentablemente no es lo general. Eso estoy súper de acuerdo. Muchas veces no es porque los profes no quieran, es porque no tienen recursos para ello. O sea, los profes siempre van a estar predispuestos a intentar manejarlo, pero no pueden en muchas ocasiones. No llegan. Y fíjate que en esto, o por lo menos es lo que yo pienso, o mi sensación es que en la parte pública hay mucho más incluso que en la parte privada. En muchos coles privados el que es diferente a veces casi que te invitan a que te vayas. Uf. Esa existe, por mensajes que me envían, colegios de los más elitistas privados que existen en Madrid, no existe ni siquiera departamento de orientación, y si hay un peque que presenta alguna alerta, o sea, el padre o se lo calla para que no les inviten a irse del colegio, porque no existe. Estamos hablando de colegios muy elitistas y no existe. Esto no existe. Lo público en esto es lo mejor. En la mayoría de los casos, y muchos concertados también. No, y sabes, nosotros estamos en cole concertado y es maravilloso. O sea, yo le preguntaba precisamente a Seila, porque ella hablaba de que realmente falta mucho, que lo comentabas, hay inclusión, relativa, ¿no? Y yo le preguntaba, ¿dónde está el problema? ¿De dónde viene? Y ella me respondía. No es culpa nuestra, no es culpa de las personas, no en primera persona, sino de la sociedad y sobre todo del sistema educativo del que venimos, en el que apenas hemos compartido momentos de encuentro con niños y niñas que sean diferentes, ¿no? Que sean neurodivergentes o que tengan una discapacidad. Los acompañamientos que se hacen son desde un enfoque clínico, no desde un enfoque social. No nos sentamos con las familias y les decimos, venga, vamos a ver cuáles son los potenciales de tu criatura, vamos a ver hasta dónde puede llegar, vamos a ver cómo vamos a remar en este mismo barco para que sea feliz. Porque creo que algo muy importante es que la felicidad no viene determinada por un diagnóstico, sino por el contexto. Entonces vamos a ver cómo podemos mejorar estos contextos para que este peque, ¿no?, pueda llegar a su felicidad absoluta, a su excelencia, incluso a nivel educativo. Que la sociedad necesita estar en contacto con personas con neurodivergencia o con discapacidad para poder aprender también. Al final es como un ciclo, ¿no?, en el que cuando tú eres adulto no has recibido ese estímulo de pequeño, entonces tampoco tienes esas habilidades ni sociales ni emocionales para poder acoger ese diagnóstico desde la naturalidad. Y cuesta mucho, ¿no? Cuesta mucho porque realmente no es el hijo esperado, no es la hija esperada, hay que asentar todo lo que está ocurriendo, tienes miedo al futuro, ¿no?, de tu hijo, de tu hija. Me parece muy difícil realmente. Qué interesante, ¿no? Todo lo que dice Seila. Es que no nos han educado. Yo, por ejemplo, hablo de mí a nivel personal, no conozco a mí en mi entorno
a nadie con TEA. Desde que era pequeñita en mi colegio eso para nada, eso no existía, ¿no? No convivíamos con ellos. Entonces, claro, si ya de antes venimos con eso, ¿cómo vamos ahora a aceptarlo con esa facilidad? O a lo mejor sí convivías, pero no lo sabías. Probablemente. Es que todos en clase, si echas la vista atrás en tu clase, siempre había alguien que era diferente. Claro. Y encima era el observado, el criticado, con el que se metía solo, todo el mundo. Claro. Y ahora es bueno, creo que el enfoque Afortunadamente. parece que empieza a cambiar. O si no, ahí estaremos para que cambie. Sobre el papel, el enfoque psicosocial es básico en toda la medicina a día de hoy. Otra cosa es que luego se haga. Pero está clarísimo que el enfoque psicosocial se hace. Pero es que, claro, lo que decía ella, que la felicidad de esos niños puede depender del entorno. Entonces, me parece tan importante que nosotros, que somos el entorno, echemos un cable en ese sentido, ¿no? O sea, es que para mí el mensaje, aunque las familias neurodivergentes tenemos mucho curro por delante y lo asumimos porque yo que estoy muy de refranes, de estos mimbres, estos, tienes esto, pues vamos, ¿no? Pero es muy importante que la sociedad también dé ese paso, ¿no? E incluya al que ellos piensan que es diferente, ¿no? Porque se van a dar cuenta que es mucho más fácil de lo que parece. Creo que muchas veces a mí me ha ocurrido, hay padres que no me han preguntado pues por miedo a incomodarme, a decir, oye, es que no quiero incomodarte. Y una cosa que digo mucho en mis redes es, pregúntame, si estoy deseando que sepas que hablar de ello y me gusta que te intereses, ¿no? Sí. Para mí no hay mayor satisfacción que salir del colegio con mi hijo y que padres y alumnos se despidan de mi hijo diciéndole adiós Mateo, ¿no? Yo, una de las cosas que decía en mis redes era cuando veas una familia que tiene un peque con autismo, despídete de ellos siempre que los veas o salúdales, porque probablemente el peque no te saludará, pero se lo estás diciendo al padre. Y eso es fundamental. Eso a todas las familias nos genera mucha confianza y mucha seguridad. Pero fíjate que yo tengo una cosa que no sé si será tu percepción. Esto ya es no de neurólogo, de vida cotidiana. De padre también, de padre, sí, ¿no? De persona humana. De padre, ¿no? Yo tengo dos hijas y en sus coles también hay niños con discapacidad o con neurodivergencia, etc. Entonces, yo muchas veces pienso que el problema está endémico ahí metido en la sociedad y muchas veces son las personas mayores, porque el niño, por lo menos en la época infantil, es bueno por naturaleza, la mayoría. Y tú, cuando yo he visto a mis hijas, y ellos lo dicen siempre, nunca dicen, no, este es autista, no, es especial, papá, es muy divertido y no sé qué. Ellas de por sí les sale ayudar. Yo solo he vivido con mis hijas y han aprendido lenguaje de signos para comunicarse con el niño que hablaba en lenguaje de signos porque era sordomudo. Qué bueno. O para hablar con el nene que tiene un trastorno del espectro autista. Sí, y fíjate que luego la impresión que me ha dado es que muchas veces los padres propios son los de, este es raro, no te juntes tal, es que no sé qué le ha mordido, joder, tal, no sé cuándo. Y lo ves en los grupos yo no estoy en grupos de WhatsApp, mi mujer me odia por ello, pero es que no lo soporto porque a veces tendría que A mí me da poner... mucho miedo, todavía no he empezado y ya me dan miedo los grupos de WhatsApp. No me extraña, yo es que estaría poniendo improperios continuamente, entonces prefiero no estar porque es que me pongo malo. Cada vez que me lo cuenta mi mujer es como, pero en serio, este es cerebrado, ¿sabes? Y muchas veces creo que a veces es culpa de que somos nosotros. Sí, pero de nuevo vuelve a ser la falta de información. O sea, creo que lo individualistas que somos. Sí, pero creo que el ser humano es bueno, de verdad, o sea, o al menos lo que yo he vivido. Yo creo que el ser humano es bueno por naturaleza, al menos lo que yo he vivido, insisto, y no es que yo haya tenido una vida fácil, pero creo que dándole la información te ayudan, o al menos lo que yo he vivido, dándole la información que necesita. Yo al principio en mi grupo de amigos decían, o sea, nadie hablaba sobre Mateo, nadie decía nada, y a raíz de empezar yo a hablar en redes sociales, o sea, me tenían que ver en la pantalla para venir a preguntarme, oye, te echo una mano con Mateo, ¿qué necesitas? ¿Qué puedo hacer? Oye, ¿cómo hago para tal? ¿O qué le explico a mi hija y tal? Entonces yo creo que es información y dar mucho la tabarra. Yo digo gente que no te conoce de nada y que le salga de forma espontánea. Y que muchas veces los mayores somos lo peor. Puede ser. Que somos egoístas. Bueno, pero ahí estamos, pero esta sociedad, la que estamos escuchando a Adrián y a Noemí, cada uno, ella un poco más positiva y tú un poco más pesimista. Será el día. No. Será el día, es que estoy cansado. Es el día. Bueno, yo le preguntaba precisamente a Sheila, ¿qué tenemos que hacer las familias para ayudar a estos niños? Que siempre hay medidas más inclusivas. Siempre dentro de las prácticas que llevamos a cabo en las aulas, dentro de las prácticas que se llevan a cabo como familia, ¿no? Como familia de compañeros,
de niño o niña que está dentro del espectro autista. Siempre hay una opción que es más inclusiva. Entonces yo invito a pensar a la gente cuando tenga dudas, ¿qué es más inclusivo? ¿No? Celebrar el cumpleaños de mi hijo y mi hija y no invitar a los compañeros con necesidades educativas especiales, o celebrarlo e invitarles y preguntar a las familias cómo adapto el cumpleaños. Pues está clara cuál es la respuesta. La inclusión no está en blanco y negro, la inclusión está en proceso. Entonces tenemos que ir caminando y dando pasitos a actividades más inclusivas, centros educativos más inclusivos, dinámicas más inclusivas, clases más inclusivas, pensamiento más inclusivo, políticas más inclusivas. Y eso sí que creo que está en la mano de todas las personas que estamos en la sociedad, no solamente de las que formamos parte del sistema educativo. Yo creo que aquí las familias tenéis muchísimo que hacer, muchísimo. Ya solamente con esa comprensión hacia esas familias, ¿no?, que están dentro de todo este sistema de falsas creencias y demás, creo que tenemos mucho que hacer. Gracias a Sheila desde aquí por esta intervención, porque a mí me ayudó mucho también a entender y comprender. Y por supuesto, gracias a vosotros, que ha sido un placer, de verdad. Muchísimas gracias a los dos. Y Noemí, te voy a decir una cosa, qué bonito lo haces todo en tus redes, de verdad, qué bonito lo haces todo. Y me ha costado elegir, pero querías rescatar algo de tus redes. Me ha costado elegir, ¿eh? Yo no quiero llorar otra vez, ¿eh? Porque yo lloro con mis propios vídeos, pues, o sea que... Igual teníamos que haber traído pañuelos. La próxima vez los tendré prevenidos. He elegido este vídeo que me ha encantado para un poco terminar. Es una carta que le escribiste a tu pequeño cuando cumplió 8 añitos. Voy a llorar. Sí. Hoy hace 8 años de este día, cariño, que llegaste a nuestras vidas. Fuiste el mayor regalo que se le puede hacer a una madre. Siempre fuiste muy sonriente, muy bonito. Llegaste en un momento muy complicado en nuestras vidas y fuiste nuestro sol, quien iluminó todo lo que teníamos. Ojalá la gente supiera todo el camino y todo el trabajo que llevas desde muy chiquitito, cómo te gustaba leer, cómo te gustaba la música, siempre con una sonrisa, siempre muy divertido, y sobre todo cómo te gustaban mis abrazos y cómo te siguen gustando. Te encanta el agua y a mí me encanta que te guste. Siempre feliz, siempre sonriendo, siempre divertido, imprevisible, espontáneo, muy amoroso. Lector, te encanta leer, cariño. Si alguien me preguntara qué he aprendido en la maternidad, tú me enseñaste una maternidad para la que no estaba preparada, para la que no había estudiado y de la que nadie me había hablado. Pero es una maternidad plena, es una maternidad consciente, con apego, con amor, muy imprevisible muchas veces y que nos ha traído momentos complicados, pero también momentos muy divertidos. Creo que un vídeo se me queda corto para decirte todo lo que te quiero, todo lo que me haces sentir, cariño. Te quiero muchísimo, no cambies nunca y que nadie nunca apague tu luz. Te quiero, mi vida. Felices 8. Pues yo no puedo hablar ya. Qué bonito, Noemí, qué bonito, de verdad. No lo he hecho yo, esto lo has hecho tú. Yo no sé si te hayas parado a volver a ver cosas así. Siempre que lo veo lloro. No me extraña, sí, yo lloré cuando lo vi también. Yo lloré también cuando lo vi, qué bonito. Y enhorabuena por todo lo que has hecho. Y es que tenía una última sorpresa, pero no sé si pasártela porque no, ya dale, venga, ya da igual. Ya da igual, no si se te ha corrido el rímel. Llevas un buen waterproof. Venga, esto y ya nos despedimos. Lo voy a encontrar. Aquí no pasa nada. Bueno, ahí va, ¿eh? Es que alguien ha querido mandarme una cosa para ti. Ahí va. Hola, ¿qué tal? Bueno, ahora mismo Noé tiene que estar alucinando. Pero bueno, prometo ser súper breve. Nada, simplemente, si nadie te lo ha dicho hoy, recordarte que eres todo lo que está bien como madre, que algo que la gente no sabe es que a Noé le pueden pasar a diario cerca de 3 millones de cosas, lo que a la gente normal nos pasa en 4 o 5 meses, a ella le pasa a diario, y aún así, pues eso, sus niños son su prioridad, da igual lo que tenga, donde esté, que el mundo se para. Voy a matar. Y nada, por si acaso no te lo ha dicho nadie hoy, que lo haces todo mucho mejor que bien. Un beso. Qué fuerte me parece esto, madre mía. No me había dicho nada. Es mi chico, qué fuerte. De eso se trata las sorpresas. Qué fuerte me parece, madre mía. Gracias, he sido yo, ha sido una encerrona, culpa mía, pero bueno, me apetecía darte un regalo, ¿no? Muchas porque bueno, gracias. Creo que te lo mereces. Si nadie te lo había dicho, pues ya te lo dice él, que eres una madre estupenda. Ya, es que es un solete, es que Rami es un solete. Muchas gracias. Y con esto terminamos. Ha sido un placer. Gracias de verdad por venir. Ahora nos tomamos algo juntos, respiramos. O sea, yo siempre digo que esto es llorar bonito. Yo lloro porque estoy muy orgullosa.
de él y de lo que representa y de lo que hemos conseguido. O sea, lloro de bonito. Pues me parece una terapia estupenda llorar de bonito. Adrián, ¿a qué lo es? Totalmente. Gracias, Adrián, también por venir y por sacar un ratito en la agenda, que sé que la tienes muy apretada. Y como siempre digo, nos escuchamos y nos volvemos a ver en el siguiente episodio de La Voz de Mamá.